Ok, bueno, en la clase pasada nosotros estábamos hablando un poquito sobre lo que es esguince y luxaciones. En la primera clase hablamos un poquito de lo que es lesiones deportivas, una introducción, hablamos un poquito de lesiones agudas y también hablamos un poquito de lesiones crónicas. La patología que vamos a hablar hoy es esta patología que se llama tenosinovitis de Kervin o tendinitis de Kervin. Es una patología o es una lesión deportiva crónica que ocurre, ¿sí?, en la muñeca del paciente. Acá, por ejemplo, puedes observar, Suji, este es el dedo pulgar de la mano y acá hay unos tendones, que es el extensor largo del pulgar y el abductor largo del pulgar. Estos dos tendones que están aquí muchas veces se suelen inflamar por una sobrecarga que ocurre al utilizar mucho las manos o los dedos. Esto se inflama y te produce esta patología que se llama tenosinovitis de Kervin. Acá, por ejemplo, podemos observar, este es una banda elástica que le cubre a todos los tendones que se encuentran en la muñeca y en la mano. ¿Para qué sirve este retináculo? Para que cuando se realicen los movimientos, tanto de la muñeca o de los dedos, estos tendones no se muevan de un lado a otro, sino que siempre se encuentran en esta posición. Entonces, la tenosinovitis de Kervin es la inflamación o estenosis de la vaina que rodea los tendones abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar en la muñeca aquí. Acá se encuentra el abductor largo del pulgar, este tendón que ves aquí, y este es el extensor corto del pulgar. Y esta cinta que le envuelve a estos tendones es lo que muchas veces se suele inflamar y produce la patología que se llama tenosinovitis de Kervin. Kervin. ¿Por qué de Kervin? Porque un señor de apellido Kervin fue el que investigó esta patología y lo definió de esta siguiente manera. La afectación de la vaina puede deberse a una inflamación, ¿sí? Acá, esto que ve aquí, esta vaina que está aquí, que le envuelve a los tendones, muchas veces se suele inflamar. Puede ser aguda, cuando es de poco tiempo, ¿sí? Cuando los síntomas son alrededor de 2 semanas, se le dice tendinitis. Y cuando ya es crónico, cuando ya pasó más de 6 semanas, ¿sí?, se le llama también tendinosis. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Hay que tener en cuenta la sintomatología del paciente, que fue lo que le expliqué a ustedes en la primera clase, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? Dolor, inflamación, impotencia funcional. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo dure los síntomas, uno presenta esta patología. Acá, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la anatomía, ¿sí? Acá tenemos un huesito, este hueso que está aquí. Este huesito que tenemos aquí, este huesito se llama radio. Este es el radio y este es el cúbito. El radio siempre está en dirección al pulgar y el cúbito siempre está en dirección al quinto dedo. Entonces, acá es donde pasan estos tendones. Acá, el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar pasan a este nivel. Ese canal, este canal que tenemos aquí, porque es un canal lo que hay acá, este canal está techado por un retináculo cuya función es actuar de fulcro, permitiendo el cambio de dirección de los tendones e impide su desplazamiento lateral. O sea, esto lo que hace es cuando los tendones, tanto el abductor largo como el abductor corto actúan, estos tendones o estas vainas lo que impiden es que los tendones se muevan de un lado a otro lado, que fue lo que dije hace rato.
Para favorecer el deslizamiento están recubiertos por sinovial que se prolonga alrededor de 1 centímetro fuera del canal en ambos sentidos. O sea, hay una bolsita que se llama bolsita sinovial. Y esa bolsita sinovial es lo que se encarga de lubricar a este canal para que cuando actúe el tendón se pueda deslizar sin ningún inconveniente. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar, ¿sí? Estos son los músculos que se encuentran en el antebrazo, ¿sí? Son los músculos extensores, abductores del pulgar. Acá podemos observar muchísimos tendones. Esto es la fibra muscular y estos ya son los tendones. Entonces, como se dice vulgarmente, el tendón Joa no existe. ¿Por qué? Porque anatómicamente los tendones se entrelazan unos con otros. El tendón Joa no hay, no existe eso. No es una patología eso. Entonces ustedes pueden apreciar aquí en esta imagen que este tendón, por ejemplo, se va encima del tendón que está abajo. Los extensores del pulgar tienen una trayectoria muy oblicua, dado que el primer metacarpiano forma con el antebrazo un ángulo de 40 a 50 grados. Acá se encuentra el primer metacarpiano, ¿sí? Y acá vienen los tendones. Y con este metacarpiano que se encuentra aquí, le voy a dibujar. Acá se encuentra el primer metacarpiano. Los tendones o el tendón viene y hace esta trayectoria. Viene acá, viene y hace esto. Se inserta ahí. Entonces ahí forma un ángulo de 45 grados con el primer metacarpiano que es el pulgar. Por eso estos tendones se sobrecargan con mayor frecuencia. Etiopatogenia. Me van siguiendo Shirley y creo que se conectó Carlos también. ¿Me están siguiendo? Sí, profe, te sigo. Solo que no puedo a veces conectarte para responderte porque por el tema de acá el ruido, la música, entonces a veces cuando hablas no te puedo responder. No puedo tirar mi micrófono para no molestar por el ruido. Ok. Carlos, ¿se está entendiendo bien? Carlos Sam. Sí, profe, recién entré y Sí. estoy participando ahora. Perfecto. Bueno, está. Entonces, la etiopatogenia, ¿qué se refiere con etiopatogenia? Se refiere a cómo se produce esta lesión de estos tendones del pulgar. Puede ser una causa mecánica por la irritación de las vainas tendinosas debido a su fricción dentro del canal. O sea, aquí, como los tendones se mueven hacia abajo y hacia arriba cuando actúa, ¿sí? Muchas veces movimientos repetitivos, muchos movimientos repetitivos, evidentemente van a generar una fricción. Y esa fricción constante puede producir la inflamación del tendón. Flexo-extensión reiterada de la articulación trapecio-metacarpiana, ¿sí? O sea, flexionar, doblar y extender el pulgar continuamente puede producir esta irritación, ¿sí? Articulación radiocarpiana por maniobras repetitivas de la muñeca en desviación radial o cubital. Por ejemplo, en aquellas personas que utilizan mucho las manos, los pintores, los albañiles, los electricistas, los carpinteros, aquellas personas, por ejemplo, que utilizan mucho el teclado, el mouse, aquellas personas, por ejemplo, que hacen costura, ¿sí? Entonces ellos constantemente realizan movimientos de flexión y extensión de los dedos y la muñeca y eso produce la irritación de esas vainas. Otra etiología, otra causa puede ser estática por el empleo continuo de pinzas de fuerza entre índice y el pulgar, o sea, hacer pinza, el dedo pulgar, contactar con el dedo índice constantemente, ¿sí? Dinámico por la retirada movilidad de la articulación trapecio-metacarpiana. La articulación trapecio-metacarpiana es esto que está aquí.
en dirección al pulgar. Esta articulación, si constantemente nosotros realizamos algún tipo de movimiento, esta articulación también se puede encontrar afectada. Esa es la primera causa, que es mecánico, ¿sí? Por movimientos repetitivos. Luego tenemos otra causa que puede ser traumático. Traumático se refiere a un traumatismo, ya sea un traumatismo directo, por ejemplo. Representa apenas el 25% de los casos. O sea, si vos te golpeas o alguien te golpea con un martillo o con algún objeto, la muñeca, es poco probable que se te presente esta patología. Más comúnmente es por movimientos repetitivos. El mecánico. Y evidentemente, si vos tenés un trauma, un golpe, se va a formar hematoma, ¿sí? Porque ese golpe que va a hacer, va a lesionar el hueso, va a lesionar los capilares y ahí se te va a producir o formar un hematoma. Entonces, la causa más frecuente de la tendinocinovitis de Kerbein es mecánico, no traumático, no por un golpe. La fisiopatología, ¿qué ocurre a nivel fisiológico, a nivel celular en esas estructuras? En primer lugar, como va a haber un proceso inflamatorio, evidentemente en el primer proceso o en el proceso inflamatorio o en el inicio del proceso inflamatorio hay una vasodilatación, que fue lo que yo le expliqué a ustedes en la clase. Vasodilatación, las arterias van a aumentar de tamaño. Por eso va a haber un aumento de la vascularidad, ¿sí? Combinada con edema, que va a engrosar la vaina y produce la constricción del tendón incluido. Evidentemente, en esta zona va a estar inflamada. En el primer inicio de la patología va a estar inflamada. ¿Por qué? Porque se va a producir una vasodilatación y como va a estar inflamado, todas estas estructuras van a estar comprimidas. El líquido sinovial tiende a aumentar, ¿sí? Nosotros tenemos un líquido en todas las articulaciones que se llama líquido sinovial. Y ese líquido sinovial lo que se encarga de hacer es de lubricar la articulación. Va a lubricar. Y evidentemente, si va a haber una inflamación en esa zona, el líquido también va a aumentar su volumen. La anatomía patológica está en polea, que se hipertrofia, o en la vaina sinovial por edema y fibrosis. Este es el tendón. Y este es una vaina que le envuelve al tendón acá. Es como un cobertor. Y esta vaina se inflama, esto que está aquí. Y evidentemente, si esta vaina se inflama, le va a comprimir al tendón y le va a comprimir a este retináculo que está aquí. Y ahí se va a producir el dolor, la inflamación, ¿sí? Y la impotencia funcional del dedo pulgar. Va a haber imposibilidad de mover el dedo pulgar. Cuadro clínico. ¿Cuáles son los síntomas que va a presentar el paciente? Dolor mal localizado en el borde radial de la muñeca o de la mano. Evidentemente, a este nivel, en dirección al pulgar, va a haber un dolor. Va a doler acá. Acá. Y el dolor puede irradiar hacia arriba. A ver. Acá va a haber dolor. El dolor va a irradiar hacia arriba o puede irradiar hacia el dedo pulgar. Puede ser que a vos te duela aquí, a este nivel, pero tu patología está acá. O puede ser que te duela en la mitad del antebrazo, pero la patología o el problema está a este nivel. Por eso es muy importante la evaluación. Asociado a actividad desencadenante, inflamación local sobre la apófisis estiloides, ¿sí? Acá hay una apófisis que se llama apófisis estiloide del radio, es una prolongación del radio que también va a estar inflamado.
Presión sobre esa zona despierta dolor. O sea, si yo presiono aquí con los dedos, empiezo a apretar acá, evidentemente el dolor va a aumentar. Acá hay un signo que se llama signo de Frankon. Este signo de Frankon, ¿cómo se hace? Voy a activar un rato mi cámara. Este signo, ¿cómo se hace? Este es el dedo pulgar. Entonces yo agarro acá, doblo, aprieto así el pulgar. ¿Ven? El pulgar llevo hacia abajo, doblo con los dedos, inclino, hago este movimiento acá. Este movimiento. Y al hacer este movimiento se va a estirar los tendones aquí y de por sí va a doler. Este es el pulgar. Acá está el pulgar. Y acá es donde se produce la patología. A ver. No sé si ven aquí. Sí, se nota. Si ustedes hacen con el pulgar así, llevan hacia arriba, se va a formar como un huequito ahí. Y ahí van a ver dos tendones que salen. Hay un huequito acá, acá. Y ese huequito se llama tabaquera anatómica. Y ahí es donde se va a producir esa lesión, esa patología. Acá tenemos las maniobras, ¿sí? Donde se hace este movimiento. Se comprime el pulgar, se inclina hacia abajo y eso va a despertar dolor. Entonces es positivo, es positivo. Acá tenemos otra maniobra, la maniobra de Brunelli, ¿sí? Que es el movimiento contrario. En vez de dirigir el pulgar hacia abajo, nosotros llevamos el pulgar hacia arriba. Y al llevar hacia arriba, acá se va a producir una compresión, ¿sí? Una compresión, y esta compresión, por ende, va a producir dolor. ¿Estamos, chicos? ¿Se están entendiendo? Sí, profe. Entonces, el mecanismo de provocación del dolor entre ambas maniobras es claramente distinto. En la de Frankenstein, los tendones ejercen la presión sobre el lecho óseo. Y en la de Brunelli, sobre el techo fibroso. O sea, tanto esta maniobra como esta maniobra, la de Frankenstein, ¿sí? Van a producir compresiones tanto en el lecho fibroso como en el lecho tendinoso. Y si esas dos maniobras salen positivas, entonces el paciente lo más probable es que tenga una tenosinovitis de Kerban. ¿Cómo nosotros vamos a confirmar esto? Vamos a confirmar con una ecografía, no con radiografía. La radiografía evalúa solamente los huesos. Nosotros con la ecografía vamos a evaluar partes blandas y ahí va a salir positivo. Complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden presentarse a este nivel si es que no se hace un tratamiento adecuado? Va a haber persistencia del dolor, ¿sí? Adherencia, fibrosis, ¿sí? Toda esta estructura se va a adherir, se va a pegar acá. Cuanto más crónico se vuelva. Puede haber luxación o subluxación de la articulación del pulgar. Puede haber una lesión de un nervio que se llama nervio radial que pasa, hay un nervio que pasa a este nivel que se llama nervio radial. Y si esto no mejora, se puede afectar el nervio radial y uno va a perder la sensibilidad del dedo pulgar, del dedo índice y parte del dedo medio. ¿Qué sensibilidad? O le tocas y el paciente no va a sentir nada. ¿Por qué? Porque ya está afectando el nervio. Puede haber también una lesión de una arteria, que es la arteria radial, que también se encuentra a este nivel. Acá también pasa una arteria que se llama arteria radial. Y si no mejora el cuadro clínico, esta arteria se va a encontrar comprometida y eso va a producir la sintomatología. ¿Y cuáles son las complicaciones que pueden presentarse si hay una lesión de una arteria? ¿Cuáles son las complicaciones? Que estos dedos se pueden necrosar, sobre todo el dedo pulgar. O sea, no le va a llegar buena oxigenación, no le va a llegar sangre, entonces el dedo se puede necrosar. ¿Alguna pregunta, chicos?
¿Se entendió bien? Carlos, Leo, Sí, sí, profe. ¿sí? Sí, entiendo, profe. Entiendo. Bueno, está. Bueno, ahora voy a grabar un ratito en la clase y nos conectamos dentro de 8 minutitos para dar la siguiente clase. ¿Estamos? Bueno, Listo, profe. profe. Bueno, no se vayan a desconectar ustedes, quédense nomás ahí. No se desconecten, dejen nomás ahí. Entonces, cuando yo me conecte, automáticamente ya le voy a enlazar, ¿escucharon? Para no perder mucho tiempo. ¿Estamos? Dale, profe. Dale, dale, Listo. dale, dale.